Hola, buenas, soy Marcelo Verdugo, estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Mecánica, y en esta oportunidad voy a explicarles un poco una herramienta que se ocupa en la transferencia de calor, la cual es la analogía eléctrica que viene de la ley de Ohm. Esto sirve para facilitar los cálculos matemáticos al momento de darle la solución a un problema. ¿Por qué? Porque si uno se fija aquí, los términos se pueden asemejar de una forma muy fácil, entendiendo que, por ejemplo, para que exista una corriente, un transporte de corriente, tiene que existir una diferencia de voltaje. Lo mismo ocurre con el flujo de calor, que para que éste exista tiene que existir una diferencia de temperatura o un gradiente de temperatura. Eh, toda la explicación que voy a dar va a ser cómo encontrar esta resistencia térmica para, por ejemplo, eh, facilitar un cálculo donde existan dos flujos de calor por dos materiales distintos, es decir, que tengan dos conductividades térmicas distintas, para no estar sacando flujo aquí, aquí y acá. Solamente yo saco una resistencia equivalente entre estos tres puntos y yo simplemente luego esa resistencia equivalente que yo saco la ingreso en esta ecuación y puedo obtener un flujo con mayor facilidad. Eh, bueno, existen tres tipos de mecanismos de transferencia de calor, que son conducción, convección y radiación. Yo primero voy a partir explicando cómo se llegan a las resistencias térmicas solo del transporte de calor por conducción. Recordando la ley de Fourier, el flujo de calor por conducción es menos la conductividad térmica por un área por un delta T en un delta X. Por lo tanto, si yo quiero esto, hacer una comparativa con la analogía térmica, entendiendo lo que expliqué anteriormente de la analogía eléctrica, yo tengo que igualar este término que está acá a 1 sobre R, para yo poder tener una equivalencia con esto, y de esto se obtiene que la resistencia en coordenadas cartesianas de conducción es delta X partido la conductividad térmica por el área. Ahora, si yo esto lo quiero llevar a un caso de coordenada cilíndrica, como sería la del flujo de calor radial, aplico nuevamente la ecuación de Fourier, pero ahora yo no voy a ir en un delta X, sino en un delta R, donde va a ser el radio 1 desde mi comienzo hasta mi radio 2, y nuevamente esto yo lo igualo a 1 sobre R, obteniendo que la resistencia equivalente en coordenada cilíndrica va a ser esta expresión que yo tengo acá, logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre la conductividad térmica por 2pi por L. Igualmente que lo anterior, para el caso de coordenada esférica, el flujo de calor, si lo llevo a la ecuación de conducción, obtengo esto. Y si yo nuevamente esto que está acá lo igualo a 1 sobre R, voy a obtener esta ecuación que está acá, donde la resistencia equivalente en coordenada esférica, para el caso de conducción, va a ser R1 menos R2 sobre 4πk por R1 y por R2. Esto es solo para el caso de conducción. Ahora, si yo quiero ver el caso de convección, nosotros primero que nada tenemos que recordar que el flujo de calor por convección va a ser una constante H por el área superficial por la diferencia de temperatura entre la superficial y el ambiente. Y yo esto es lo que quiero yo llevar a resistencia. Entonces esto yo lo igualo a 1 sobre R, como fue en el caso anterior de conducción, obteniendo que la resistencia equivalente por convección va a ser 1 sobre H por A. Asimismo, para obtener la resistencia por radiación, tengo que recordar que el flujo de calor por radiación es igual a la emisividad por la constante de Boltzmann por un área superficial por la diferencia de la temperatura superficial elevado a la cuarta menos la temperatura ambiente a la cuarta. Obteniendo después de este despeje en donde yo tengo que igualar esto a 1 sobre R, obtengo que la resistencia equivalente a radiación va a ser 1 dividido un H de radiación que yo le llamé por el área superficial, donde el H de radiación va a ser igual a la emisividad por la constante de Boltzmann por este término que sale simplemente de la factorización de suma por diferencia de este término. Ahora bien, si yo quiero explicar, darle un caso, un problema, ¿dónde puedo aplicar yo todo esto? Simplemente imaginémonos que yo tengo aquí una tubería, que es lo que está aquí achurado, por donde fluye un fluido, valga la redundancia, en su interior, obteniendo en la tubería una temperatura interior T0, una temperatura exterior T1, y yo quiero que esta temperatura no salga al ambiente, o que si es que salga que sea muy poco, por lo cual yo le voy a poner un aislante, que es esta parte que se ve acá, un aislante térmico
donde ese aislante va a ser otra resistencia más, resistencia vale decir lo que me va a oponer que fluya el calor hacia afuera, por algo quiero que sea un aislante que quiero que se mantenga solo adentro, y la otra resistencia que va a ver aquí va a ser la resistencia del ambiente. Por lo tanto, si esto yo lo grafico acá abajo, tengo en temperatura una temperatura interior de la tubería, una temperatura exterior de la tubería, una temperatura exterior del aislante y una temperatura infinito que es la temperatura del ambiente. Y en resistencia sería la primera resistencia por conducción de la tubería, la segunda resistencia por conducción del aislante y la tercera sería resistencia por convección del ambiente. Por lo tanto, yo no voy, como expliqué al comienzo del video, yo no voy a estar sacando el flujo de calor que existe en este tramo y este tramo. Simplemente, como yo veo que las resistencias que están en serie, yo voy a sumar la resistencia 1, que va a ser la resistencia por conducción de la tubería, más la resistencia 2, que va a ser la resistencia equivalente de conducción en el aislante, más la resistencia por convección del ambiente, y esa suma de resistencia me va a dar una resistencia total, y yo simplemente esa resistencia total, yo la ingreso en esa ecuación y puedo obtener fácilmente el flujo de calor al multiplicar esa resistencia equivalente, al dividir el delta de temperatura por esa resistencia que encontré, yo obtengo el flujo de calor de una manera más fácil. Bueno, esa ha sido la explicación de cómo uno toma una herramienta eléctrica, la asocia a la transferencia de calor para facilitar los cálculos y entender mejor el procedimiento, y espero que le haya gustado.